a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Bueno, muchachos, vamos a ver cómo está. Ven ustedes allá. 8 minutos luz. De aquí para allá está el sol. Bien. Y hoy nos tocó día de luz. Me acordé de luz. De una luz. Muy bonita. Bueno, señores, entonces borremos este tablero. Miren, hoy vamos a hablar de ondas electromagnéticas. O como quien dice, vamos a demostrar que efectivamente la luz es una onda electromagnética. Demostración que hizo el señor Maxwell, James Clerk Maxwell, ¿sí? Por el año antecitos de 1900. No tengo, es decir, James Clerk Maxwell, aquel físico inglés pilísimo. ¿Listo? Que no cunda el pánico, todo está perfecto. Y entonces, ojo, vamos a hablar de nuestro título para el día de hoy es ondas electromagnéticas, o sea, mejor dicho, luz. ¿Sí? Y evidentemente, ahora vamos a ver si podemos quitar unos reflejos que están allá en el, es decir, esta tarde son las 4 de la tarde y seguramente con estos reflejos no se va a ver muy bonito el tablero. Entonces vamos a mirar a ver si logramos quitar un poco de luz. Que no entre tanta luz. Que finalmente está bien la luz, está bien de eso. Ay, yo creo que ahí queda mejor la cosa. Yo creo que ahí queda todo mejor. Muestre a ver. De pronto ya quité a unos y de pronto ya quité muchos. Subamos esto un poquito. Ah, quedó perfecto. Pero sigue este reflejo aquí pareciéndome lo más de maluco y sale allá. Y ese es el que más me molesta. Entonces como quito ese, digamos que está por acá. Vemos que ahí no es un reflejo de otra cosa. Algo está iluminando. ¿Sí? Como la luz, ahí está. Ahí estamos, ¿no? La luz puede ser tratada como un rayo también. Y resulta que este reflejo extraño parece ser que no viene de la ventana. Entonces seguramente si yo indago bien qué es lo que me está causando este reflejo. Ay, mírenlo acá. ¿Pueden creerlo? Es la superficie de esto. Miren, demasiada indagación preliminar para empezar nuestra clase de demasiada mamadera de gallo. ¿Sí? Y resulta que no es nada de eso. Pero ese reflejo, ah, ya, quedó tapado. ¿Pueden creer ustedes? Moví esto y era como esto. Uy, perfecto. Miren, ahí está. Y ahí está, miren, aquí hay una sombra rara que también seguramente podría quitar si coloco por aquí esto de pronto. Ah, miren, qué gracioso. ¿Sí? ¿Pueden creerlo ustedes? Juego de luz y juego de sombras. Bien, debería quitar todo esto de acá que más bien está haciendo un estorbo fundamental. Y así evitar tanta... Pero miren, ahí está el asunto, ¿no? Evidentemente las leyes de la reflexión son muy fáciles en el sentido... Y ahí hay una luz que también me molesta ahora. Esta que está acá. Y ahí como que me puedo quedar todo el berraco rato y no avanzo en mi explicación. Entonces, bueno, ¿sí? Que sirva mi sombra de sombra. Acá. En fin, mostrar cómo estamos ahí. En fin, ya en la edición mejoraremos esas sombras y pues como les dije a ustedes, y como ustedes saben, ¿sí?
podríamos hacer esta clase desde la tablet, pero no quiero. Me gusta salir en las explicaciones. Entonces les estaba diciendo, ecuaciones de Maxwell, leyes de Maxwell, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones que creó Maxwell por allá al final de los 1800, ¿sí? Ahora sí está quedando esto mucho mejor, ¿sí ven? Estamos jugando con luz y ahora quedó más parejo el tablero, mejor aún, para evitar los problemas en la edición. Coloquemos por el lado allá, coloquemos aquí ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones de Maxwell. Y las voy a colocar porque pues hay que contar algo rápido. O sea, básicamente vamos a hacer la demostración que hizo James Clerk Maxwell, ¿sí? Por allá en 1883, si no estoy mal, por ahí antecitos de 1900, donde pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, en esos 1900. La primera ecuación de Maxwell es aquella que dice que la integral de E punto de S es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces la primera ecuación de Maxwell no es de Maxwell, es de Gauss, ¿sí? Y esta letra quedó horrible. Y no la voy a explicar porque esto no es el alcance, no es el objetivo de este curso. La segunda ecuación de Maxwell es la misma, pero para campos magnéticos, ¿sí? La integral cerrada de B punto de S es igual a 0, ¿sí? Y eso marca una gran diferencia entre lo que es un campo eléctrico y lo que es un campo magnético. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Un campo eléctrico diverge, un campo magnético circula. Y la luz resultó ser una onda electromagnética. ¿Sí? Ya iremos avanzando en eso. En tercer lugar, ¿sí? Coloquemos la ley de Ampère. Integral, vamos a ver si me acuerdo cómo es que hice esta, o más bien, o la ecuación de Faraday, más bien. La integral de E punto de S igual a la variación negativa del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Aquí me faltó el negativo, ¿no? Y la cuarta, la ley de Ampère, o sea, integral de línea. Ojo que estas eran, bueno, aquí la embarré porque esto realmente es una integral de línea. Esto es de L, esto es de S, esta es de L y la otra también es de L. Integral de B punto de L igual a mu sub 0 y coloquémoslas hasta ahí, ¿vale? Y coloquemos todos los créditos porque ojo que estas se llaman las ecuaciones de Maxwell, es decir, él lo que hizo fue, antes de Maxwell había electricidad y había magnetismo y él con sus leyes lo que hizo fue mejor dicho, consolidar el electromagnetismo como una manifestación de la carga. ¿Bien? No electricidad aparte y magnetismo aparte, tenemos los cursos hoy en día que llaman electromagnetismo. ¿Bien? Pero hay que dar los créditos, Entonces es importante que ustedes tengan claro que estas dos, esta vaina, sacó la mano, no será de los nuevos. ¿Qué tal esa vaina? Esta vaina, estas son ecuaciones de Gauss, ¿sí? Esto es el señor Faraday, la ley de Faraday. Y esta, hasta aquí, es Ampère. ¿Bien? Y entonces las protagonistas del día de hoy son estas dos. Vamos con una breve explicación de estas, pero pues digamos que realmente, ¿qué fue lo que hizo de Maxwell? Maxwell, aparte de condensar todos estos comportamientos, ¿sí? Porque se cuenta que él fue el que le dio forma matemática a esto. Vale la pena muchísimo la historia sobre estas ecuaciones, porque el señor Faraday está de protagonista. Faraday, que era un experimentador bravo, que no tenía formación teórica, o sea, no tenía formación académica como tal, fue el que básicamente hacía muchos dibujitos con muchos experimentos, y en alguna ocasión Maxwell conoció el trabajo de Faraday, Maxwell matemático, ¿sí? De Oxford, ¿sí? Y entonces el hombre sí logró
le dio todo este aspecto matemático a todas estas ecuaciones y aparte de eso demostró que la luz es una onda electromagnética, demostración que nos vamos a poner a hacer a continuación. O sea, el trabajo que vamos a hacer hoy ya lo hizo Maxwell hace 100 y pico de años. ¿Bien? Ok, listo. Entonces digamos que aparte, o sea, lo que hizo Maxwell de física aquí fue colocar este último término. Más epsilon 0, la variación del flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo. Y entonces digamos que eso que está en rojo allá, que no voy a explicar, expliquémoslo así como por muy someramente, porque no es el objetivo de la clase de hoy, explicar eso. ¿Bien? Pero ustedes, espero que ustedes estén notando que si cambia el flujo de campo magnético, ojo, no olviden la palabra flujo. Flujo. Y ya, esto es recorderis y que vale la pena porque en un rato lo vamos a usar. El flujo de cualquier cosa es la cualquier cosa vectorial. O sea que fluye algo que tiene dirección. Es la cualquier cosa punto el vector de área. ¿Sí? O sea, el flujo es una variable vectorial, una variable escalar, perdón, ¿sí? Pero que involucra estos dos vectores porque lo que fluye a través de un área. Y el ejemplo que a mí me gusta dar en mis clases es un ejemplo, digan ustedes que por aquí hay un río que fluye hacia allá, digamos un río que está fluyendo hacia allá. Y digamos que tenemos un pescadito, un bagrecillo ahí, ¿ok? Y vamos a sacar el bagre usando una red de esas redes normalitas, como las de limpiar las piscinas. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál sería la forma más eficiente en la cual ustedes colocarían esa red para lograr atrapar al pescadito al pez que se deja, o sea, el pescado no aletea, simplemente está siguiendo el curso de esta corriente? Y entonces seguramente todos, obviamente, después de un momento de reflexión, me dirán que esta es la forma más eficiente, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos a ver cómo le hago otro rayado. Esta es la forma más eficiente. Si lo coloco así, es difícil, mejor dicho, a no ser que este pescado sea suicida y se quiera meter allá, enredarse allá, ¿no? Si lo coloco así, es óptimo, ¿sí? Y si lo coloco así, de alguna forma, estoy en un intermedio entre estos dos, ¿no es cierto? Y obviamente el área no es un vector, pero uno puede pensar el área como un vector. Ahora que pienso en toda esa luz que está iluminando este escenario, ten en cuenta que el flujo de la luz en esta habitación es negativo. Bueno, si pienso que el área de la ventana es hacia afuera y que está fluyendo hacia adentro, podría decir que ese flujo es negativo, ¿sí o no? Es decir, aquí nosotros podemos pensar en el área como un vector. Yo puedo decir que el vector de área del piso sea hacia arriba, o lo puedo decir que sea hacia afuera. O si tengo un volumen, lo más natural es decir que el vector de área es saliendo de ese volumen, ¿sí o no? Entonces en este volumen de esta habitación, el vector de área del techo sería hacia arriba, en el piso sería hacia abajo, en el de esa ventana hacia allá, bueno, etcétera. Entonces si volvemos al problema del pescado, entonces aquí yo tengo mi vector de área. En este caso mi vector de área, que es un vector perpendicular, y aquí el color morado no es que no está ayudando mucho, ¿sí o no? Miren aquí, hagamos énfasis aquí con rojo, perpendicular 90 grados al área, ¿sí? El vector de área es un vector perpendicular, y si pensamos esta operación como tal, esto es lo mismo que la cualquier cosa, o sea el vector por el área por el coseno del ángulo, ¿sí? Que es la definición del producto punto. O sea que evidentemente aquí cuando el coseno está fluyendo el agua
o sea, hacia allá va cualquier cosa, que en este caso es la corriente. Hacia allá va la cualquier cosa, hacia allá va la cualquier cosa. ¿Sí o no? Aquí el ángulo vale 0, coseno de 0. ¿Sí? Aquí el ángulo vale 90 grados, coseno de 90, 0. ¿Sí? Y entonces ustedes se cuenta que esta definición de flujo la vamos a necesitar y que esa definición de flujo está metida allá. Entonces toca como darse cuenta, como que ustedes observen allá, que si hay variación del flujo de campo magnético, se genera campo eléctrico sobre una línea. ¿Sí o no? Si hay, digamos, que por este lado, ojo que aquí hay dos términos, ten cuenta que esto es corriente de conducción. Y para los que ya vieron este curso de electromagnetismo, pues es la corriente que llevan los cables. ¿Sí o no? ¿Bien? O sea, la corriente real, un cable lleva... Hay cargas que se están moviendo dentro del cable. ¿Sí? Pero digamos que si eliminamos ese término, también ese campo magnético puede ser generado por una variación de campo eléctrico. Una variación de campo eléctrico con respecto al tiempo. Una variación de campo eléctrico no, una variación de flujo. Porque lo importante no es que varíe el campo, sino que varíe el flujo, que haya variación de flujo. Entonces nos vamos a concentrar en estas dos. ¿Listo? Y tenemos que volver a pensar en nuestro sol, que el sol es una maravilla. Hace varios días no salgo de la casa, estoy encerrado. Me hace falta salir, tal vez sí. Bueno, realmente alguien dice por ahí que la inteligencia también es cuestión como de saberse distraer con uno mismo. Y pues ya llevo varios días haciendo nada. Y entonces hoy a las 4 de la tarde me dio por ponerme a grabar para ustedes. ¿Sí? Y entonces digamos que efectivamente, miren, allá está el sol. ¿Sí? 8 minutos luz hacia allá. Y no olviden ustedes que en 1905, ya vale la pena tener en cuenta eso, Albert Einstein dijo que la máxima velocidad de la naturaleza era la velocidad de la luz. Entonces decir 8 minutos luz significa que son 8 minutos viajando a la velocidad de la luz. Lo cual da como 144 millones de kilómetros y allá está el sol, o sea, allá en la... lejísimos. Y si estuviéramos aquí cerquita del sol, pues todos hacemos este dibujo y sobre este dibujo ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿sí o no? Sobre ese dibujo ya hemos hablado en varias ocasiones. Es una fuente puntual en un espacio isotrópico. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea que si uno se pone a mirar bien, esos frentes de onda son realmente frentes de onda esféricos, ya que la propagación es radial. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero, pero estamos a 144 millones de kilómetros y básicamente... podríamos decir aquí, si colocamos unos puntos suspensivos, podríamos decir que ya cuando nos llega al planeta, o en una sección pequeña del planeta, o para una área pequeña, ¿sí? O la misma hipótesis que hizo Eratóstenes, ya que está lejísimos, podríamos decir que esos rayos vienen así. Ojo que lo que nos pasó... Estoy colocando aquí algo que realmente es innecesario, pero bueno, nos pasó al principio de esta clase, que esa luz nos estaba haciendo hartísimo estorbo y me tocó buscar dónde estaban, el reflejo maluco se quedaba por acá. ¿Sí? Pero bueno, yo prefiero este juego de sombras, pues me gusta. O sea que quitemos ese modelo de rayos que viene siendo la propagación y más bien dijéramos de pintar ese sol. Coloquemos los ejes así, aunque realmente uno puede colocar los ejes como le plazca. Y, X, Z. Y ahora los coloqué en este color. Y coloquemos por aquí un frente de onda que es plano porque estamos lejos del sol. O sea, eso es un frente de onda de propagación del sol en el punto X. De hecho, vamos a pintar dos, ¿no? Uno en el punto X y otro en el punto X más delta de X, pero me voy a ahorrar eso en el dibujo para que ustedes se lo imaginen, ¿no es cierto? O sea, imagínense lo mismo, un frente de onda más adelantico. Y aquí en el eje Y voy a poner a oscilar el campo eléctrico y en el eje X voy a poner a oscilar el campo magnético. Y algo que va a ser bastante útil va a ser perspectivas de esto que tengo aquí, Es decir, va a valer la pena
mirar desde arriba. Entonces si miro desde arriba estoy mirando el eje Z y el eje X. Y si miro desde arriba entonces el eje Z estoy mirando, digamos, coloquemos aquí, se vería este frente de onda como se vería como muestra, a ver, se vería este segmento aquí y se vería este segmento aquí en el punto X y en el punto X más delta de X, ¿no es cierto? Y entonces si miro desde arriba se estaría viendo el campo eléctrico como saliendo, o sea, el campo eléctrico se vería como un punto. Aquí este morado no me ayuda. Vamos a ver si tengo variedad de colores porque me compré un poco de colores y estoy usando el color más desafortunado. ¿Sí o no? Entonces nada, cambiemos por colores más vivos, que aquí lo que tengo es colores. Bien, cambiemos ese campo eléctrico y coloquémoslo en morado, en naranja, nuevo. No olviden que estoy estrenando. Así, seguramente ahora sí se va a ver más bonito. ¿Sí o no? Y aquí coloquéis que X, ¿cuál X, demonios? ¡Estoy loco! Aquí voy a colocar el campo magnético. Y de las leyes de Maxwell se nota, ustedes deben notar que hay cierta perpendicularidad entre los dos. Den cuenta que por aquí hay un punto de por medio. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahora sí con ese color. Desde este punto de vista, entonces el campo eléctrico está saliendo, ¿no es cierto? Y el campo magnético, pues puedo colocar aquí un campo magnético, voy a colocar aquí un campo magnético en X y aquí un campo magnético en X más delta X. ¿Sí o no? ¿Sí? Y bueno, y el otro punto de vista que nos va a servir es mirar desde acá. No mirar desde allá, sino mirar desde acá. O sea, aquí en este punto de vista estoy viendo al eje Y de punta saliendo del tablero. Y en cambio en este otro punto de vista veo Y, veo X. Y el eje Z es el que veo saliendo del tablero. ¿Sí o no? Y en ese punto de vista tengo el punto X y tengo el punto X más delta X. Y veo específicamente un frente de onda y un frente de onda. En cambio, en este punto de vista voy a ver al campo magnético que oscila en el eje Z, y lo borré, ya lo vuelvo a pintar, lo estoy viendo de punta. ¿Sí o no? Lo estoy viendo de punta. Y a ese campo eléctrico, pues, ojo que aquí tengo dos frentes de onda, en X y en X más delta X, que no lo quise pintar para no ensuciar mucho el dibujo. ¿Sí o no? Entonces aquí, como quien dice, aquí al lado voy a colocar el campo en X y el campo en X más delta X. Y esos dos puntos de vista me van a servir porque vuelvo y digo, lo que demostró él es que una onda electromagnética era como una autogeneración, o mejor dicho, lo que les digo en clase, ¿no? Si uno tiene una onda en el agua, ¿quién vibra? El agua. Si uno piensa en el sonido, ¿quién vibra? Las partículas del sonido. Si uno piensa en la luz, ¿quién vibra en la luz? El campo electromagnético, o sea, vibra el campo eléctrico y vibra el campo magnético. Y miren acá, es como si esta variación de flujo me genera esta, pero a la vez esta variación me genera esta. Y listo. Entonces, como quien dice, vamos a aplicarle cada una de estas ecuaciones. Partamos veamos a ver si nos alcanza el espacio. Muestre a ver allá en la esquina. Voy a colocar estas dos allá en la esquina, donde no me hagan estorbo. ¿Sí? Porque yo creo que me va a gastar todo este tablero. Entonces voy a colocar aquí la integral. ¿Sí? ¿Y quedaron en cámara? Sí, quedaron perfectas y me queda todo este espacio de tablero genial. Partamos por aplicarle a este punto de vista. Apliquemos la primera. Muestra a ver. O esta variación, sí, le va a tocar aplicar la segunda, ya que tengo el primer dibujo, lo tengo aquí. Entonces, al primer dibujo le voy a aplicar
esta ecuación. ¿Ok? Entonces, como quien dice, va a encontrar cada uno de los lados. Primero va a integrar la integral de b punto de L. ¿Sí? Pero eso es una integral de línea. Entonces, como es una integral de línea, hay que escoger una trayectoria. Entonces, la trayectoria que voy a escoger es, obsérvenla, la voy a colocar aquí en rojo. Esta. Pero como es una integral de línea, tengo que colocarle dirección. Hacia allá, la voy a poner hacia allá. O sea que aquí lo voy a colocar así. La integral sobre esta línea, que tiene este sentido. ¿Bien? Y entonces ustedes no olviden las propiedades del producto punto, ¿no? Estoy calculando como quien dice el producto del campo magnético por la trayectoria en esta trayectoria roja que escogí. ¿Listo? Y entonces digamos que bueno, digamos que estamos bien. Pero lo que les decía, no olviden las propiedades del producto punto, ¿no? El producto punto entre vectores perpendiculares es 0. O sea que ustedes deberían, o sea que yo esta la debería más bien descomponer en la integral de b punto de L más la integral de b punto de L, ya escribo el resto, más la integral de b punto de L. Señalemos estas que son nuestras protagonistas para que no se me confundan con este procedimiento, más la integral de b punto de L, y ustedes dirán que se le rayó el disco, la integral de b punto de L, ¿sí? Pero entonces miren que esta primera integral, ¿cuántas coloqué allá? 1, 2, 3, 4, 5, no eran 5, tengo solo 4 lados, calmado. ¿Sí o no? Y entonces, en este segmento, en este segmento, en este segmento y en este segmento. ¿No es cierto? En este y en este. Y entonces, ¿en cuál de esas el producto punto da 0? Pues evidentemente en este y en este. Porque en este no va a pintar el vector campo. En ese para que no se me vuelva una recocha. Pero sí lo va a pintar aquí. Aquí el campo magnético va para allá. ¿Sí o no? Porque el campo magnético oscila en Z. O sea que aquí 90 grados. O sea, como que dice las horizontales. O sea que en esta integral vale 0. Y esta integral que está aquí vale 0. ¿No es cierto? Y entonces, ok. Y en las otras me quedan simplemente b de L. O sea que la integral de b punto de L cerrada, porque esto significa integral cerrada, ustedes saben, ¿no es cierto? Se me convierte en la integral de b de L más la integral de b de L, ¿no es cierto? Y bueno, a ver, analicemos a ver si vamos bien. Entonces estoy haciendo aquí b por la longitud, ok. Y entonces pues hay que tener cuidado hay que tener cuidado, muchachos. Miren que ya le va como embarrando, vamos a ver si le alcanzo a desembarrar. De pronto hasta así le alcanzo a desembarrar sin necesidad de volver a... Esto es el campo en el punto X y este es el campo en el punto X más delta de X. ¿Sí o no? Porque esta es para este segmentico de acá y esta es para este segmentico de acá. ¿Sí o no? Y entonces como quien dice, el campo es constante en este pedacito, en ese lado es constante, o sea que lo puedo sacar. Entonces me queda, eso me va a quedar igual al campo en X. De aquí, ay Dios mío, pero espere porque me comí el de L. Calmado. ¿No es cierto? De hecho, si ustedes se dan cuenta, en este lado, que es la coordenada X, y esto debería estar esta X aquí bien pegada acá, los dos van en la misma dirección, ¿sí no? O sea, coseno de 0 da 1. En cambio, en este lado, el campo va para allá y el de L va para allá. Coseno de 180 menos 1, o sea que realmente aquí hay un negativo importante. ¿No es cierto? Y entonces, esto me va a terminar quedando que esto va a ser b de X por la integral de L, que la integral de L es la longitud, L. Que
para no complicarnos la vida, digamos que esta vaina tiene lado L o A, como sea, ¿sí? La integral de L, pues L, que es la longitud de esto, por favor no lo olviden, menos y listo. Inclusive podríamos factorizarlo. Inclusive podríamos, bueno, hagámoslo de una vez, ¿no? O sea que esta integral sobre este triangulito de B punto de L me va a quedar igual a L B en X menos B en X más delta de X. ¿Sí? Ok, vale. Perfecto, dejemos eso, o sea, ya hicimos este lado, como quien dice, ahí con la que hicimos este lado, vamos con el otro lado, ¿sí? Pero en el otro lado, lo que les decía hace un rato, tal vez, aquí nosotros no tenemos un cable, aquí lo que tenemos es luz que viene de la ventana, ¿no es cierto? No tenemos un cable, o sea que esta corriente de conducción, ese primer término vale 0. Entonces realmente tenemos que encontrar el flujo de campo eléctrico. Vamos con el flujo de campo eléctrico. Primero, entonces el flujo de campo eléctrico, como les decía hace un rato, el flujo es el vector, o sea, E por área, ¿no es cierto? Entonces aquí miren, es E, si reemplazamos E por el área, y el área de esta cosa es un rectángulo, ¿sí o no? O sea que es lado por lado, o sea que el área va a ser delta X por L, y aquí esta vaina que se vea bonito, porque aguanta que se vea bonito, por el coseno de 0. Y de nuevo estoy aplicando aquella, y de nuevo estoy aplicando lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? La definición de producto punto A punto B es A por B por el coseno del ángulo. Y el coseno de 0 da 1. O sea que esta vaina me va a dar simplemente que el flujo de campo eléctrico es igual a E por L por delta X. Pero den cuenta que ni siquiera necesito el flujo, sino necesito la variación del flujo. Porque una variación de flujo de campo eléctrico me genera campo magnético. Entonces derivo. Entonces la variación de flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo es igual. Y entonces den cuenta que la L es un lado, el delta X es la longitud de otro lado. O sea que la única que cambia es este. Lo único que cambia es este. O sea que esto me va a quedar es la variación del campo con respecto al tiempo. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Ok. De hecho, yo creo que desde ya uno debería empezar a colocar estas cosas con derivadas parciales. ¿Sí o no? Porque den cuenta que aquí está cambiando el campo eléctrico y el campo magnético de acuerdo a la posición y de acuerdo al tiempo. O sea que esta cosa va a ser la función de campo eléctrico, o el campo eléctrico va a ser función de X y de T, y el campo magnético también va a ser función de X y de T. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces en ese sentido podríamos colocar aquí de una vez esto así, como derivadas parciales, porque dependen de más de una variable, ¿no es cierto? Ok. Entonces ahora que ya tengo los dos resultados de cada uno de los lados, pues los puedo igualar. Esto igual a esto, porque tengo esto igual a esto. Y entonces me queda L. Aquí podría hacer de una vez un paso para ahorrarme alguito. Si les parece, voy a colocar aquí un menos. ¿Sí? Y aquí voy a colocar B en X más delta de X menos B de X. O sea, den cuenta lo que hice y lo quiero en ese orden, pues porque la B es así, ni modos. ¿Sí o no? Pues porque sí, por alguna definición que nos vamos a encontrar en un momentico. Den cuenta que simplemente factoricé el menos y le cambié el orden. ¿Sí? Y eso igual
a mu sub 0 epsilon 0, que no nos podemos olvidar de estos dos protagonistas, mu sub 0 epsilon 0, ¿sí o no? L delta de x, la derivada parcial de E con respecto al tiempo. Y aquí, dense en cuenta lo bonito, ¿sí? Y pues también se pueden dar cuenta que puedo pasar el delta de x a dividir, entonces me va a quedar sobre delta de x, ¿no es cierto? Y por aquí coloquemos este menos, que es este menos, y eso igual a mu sub 0 epsilon 0, la derivada parcial de E con respecto al tiempo. Y esto, y con esta definición ya nos hemos encontrado muchas veces, es decir, dense en cuenta ustedes que si yo a todo esto le tomo el límite cuando delta x tiende a 0, o sea, hago que este cuadrito sea cada vez más pequeñito, ¿sí? Entonces finalmente, y lo voy a colocar en esa esquina porque ni modos, me va a tocar borrar para poder hacer el otro punto de vista, ¿sí? De este primer resultado va a obtener que, mejor dicho, dense en cuenta la definición de derivada, ¿no es cierto? ¿Sí la notan? Esto es menos la derivada parcial del campo con respecto a x, va a ser igual a mu sub 0 epsilon 0, la derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo, y guardemos ese resultado ahí en la esquina, que seguramente en la esquina es donde mejor se ve, ¿no es cierto? ¿Sí? Ush, ya se volvió, estaba cada vez más en el horizonte, o sea, cada vez más está más pegando acá el sol. Genial. Vamos a ver cómo lo remediamos, a ver si lo lavamos acá. Nos ahorra un poquito de... ¿Sí, no es cierto? Ya vamos aquí un poquito acá. Un poquito más de sombra para estos monachos. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, y por ahí hay una cosa que está reflejando, y lo mismo que nos pasó ahorita. Tenemos que matar el comportamiento. Era el celular. ¿Vieron ese brillo que estaba acá? Era el celular. Comportamiento. No estamos hablando del comportamiento de rayos de la luz, pero es verdad que en este contexto de manejar, en este contexto de evitar esos reflejos, modelo de rayo, modelo de corpúsculo, modelo de... Aquí estamos hablando de que estamos demostrando que la luz se comporta como una onda. Ok, listo, entonces llegamos a ese resultado y lo dejamos allá. Y toca borrar este pequeño tablero porque ni modos. Y entonces, ahora la segunda parte, sí la podemos hacer muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque pues ya hicimos la primera. De la primera ya tenemos experiencia. La segunda parte debe ser volando. Me explico. Dense en cuenta que volvamos. Este era nuestro segundo punto de vista. A este segundo punto de vista le vamos a aplicar la ecuación de Faraday, la primera. ¿Sí? Entonces al segundo punto de vista vamos a calcular cada uno de los lados, este lado, e igualarlo, o sea, básicamente lo mismo. Entonces la integral de punto de L, pero para poder hacer la integral necesito una trayectoria, ¿sí o no? Pues entonces me la invento, rapidito. Y una trayectoria con dirección, ¿no es cierto? Entonces... ¿no es cierto? Entonces esa integral de punto L, pues la puedes componer en una integral hacia allá, más una integral hacia allá, más una integral hacia allá. A ver cómo tomé el sentido, para allá. Pues toca hacer cuidado, ¿no? Bueno, igual también va a haber un lado para allá, y hacia allá, y hacia allá, y hacia allá, más la integral hacia allá. Y lo mismo de ahorita. ¿En cuál de esos lados no hay circulación? Que ese es el término técnico. Pues uno se tiene que dar cuenta que en este lado y en este lado, o sea, los horizontales, en este punto de vista, esa integral de punto da 0. ¿No es cierto? Esa integral de línea. O sea que en este lado da 0
y en este lado da 0. Entonces digamos aquí la integral de E punto de L y solamente me sobrevivió este lado donde la integral da negativa, ¿sí o no? Porque el campo va para allá y el de L va para allá. O sea que eso me da menos la integral de E de L, ¿sí? Pero ojo que no me quiero equivocar como ahorita. Eso es en el punto X. ¿Bien? Y en este lado sí da positiva, más la integral de X más delta de X por dl, y ahí sí da positiva. ¿No es cierto? Ok, entonces estamos bien. Y entonces, como quien dice, el campo es constante a lo largo de este lado y a lo largo de este lado. O sea que lo puedo sacar de la integral. Y efectivamente esto me queda simplemente como el campo en el punto X por la integral de L. Pues otra vez, simplemente estamos tomando como que este cosito tiene el lado L. ¿Sí? Y aquí me queda más E en X más delta de X también por L. Y para que hagamos de una vez esta álgebra, que seguramente ahorita va a ser importante, factoricemos la L y factoricemos un menos y coloquemos aquí el campo en X más delta de X menos el campo en X. ¿No es cierto? ¿Y lo hice bien? Saqué el menos, cambié el lugar. Ok. ¿No es cierto? Ah, no, mentiras. No era necesario porque se va a tener negativo. Y eso más bien me va a servir así. O sea que solamente tengo que factorizar la L y cambiar el orden, pero está como lo quiero. Y efectivamente ustedes se tienen que ir imaginando lo que quiero. O sea, lo que va a salir ahorita. Ok, el otro lado. O sea, el otro lado, entonces el flujo de campo magnético en este rectángulo que está aquí, pues es B por A, ¿sí o no? Y la B va para allá y la A va para allá. O sea que esto me va a quedar B por el área, pero el área es lado por lado, o sea, L por delta X, lado por lado, por el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados, pues como siempre, eso no ha cambiado, ¿no? Da 1. ¿Bien? Y entonces, listo, ya tenemos que el flujo de campo magnético es igual a BL delta X. Cuestión que no me sirve, o mejor dicho sí me sirve, pero va a terminar. Hago la derivada. Entonces si derivamos el flujo de campo magnético con respecto al tiempo, L es constante, delta X es constante, o sea que me queda L delta X, la variación del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Y lo mismo de ahorita, o sea, coloquemos aquí derivadas parciales porque ya sabemos, ¿no? Eso ya lo justificamos, ¿no es cierto? O sea que ahora sí tengo lo suficiente para igualar esto con esto. Este lado que calculé, este lado que calculé. Entonces me queda L ojo con ese menos que tengo ahí, que ese menos es importante, tiene su significado allá en las ecuaciones de Maxwell, en la ecuación de Faraday. Y entonces simplemente menos L delta X, la variación de campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Y adiós la L, y adiós la L. ¿Sí? Y entonces me queda que, entonces vamos con que paso el delta de X a dividir. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces esto me va a quedar la derivada del campo magnético respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y si uno se da cuenta que para que esto sea la definición de derivada, pues falta tomar el límite cuando delta X tiende a 0. Y entonces mostrar que eso se puso muy emocionante, pero se me acabó otra vez el tablero, ¿no es cierto? Pero lo bueno, lo puedo colocar aquí. Ya puedo concluir. Y yo creo que voy a concluir en este espaciecito de acá, pequeñito. Y en otro color para que
para que no tengamos problema de que se me confundan las dos conclusiones. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, como quien dice, esto lo que me está diciendo es que la derivada con respecto a la posición del campo eléctrico es igual, y por ahí me comí el negativo, miren acá, negativo, al negativo de la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí lo ven? Lo que les decía, tengo mis dos conclusiones de haberle aplicado la ecuación de Faraday y la ecuación de Ampère-Maxwell a mi frente de onda plana, ¿sí? Y entonces lo que me queda es, pues no sé, yo voy barrando acá y ustedes se imaginan. ¿Son iguales esos dos lados? Digamos que voy a llamar a esta ecuación asterisco y a esta la voy a llamar la ecuación doble asterisco. ¿Sí o no? Tengo formas de igualar y más bien uno se da cuenta que no. Entonces, derivemos esta primera ecuación, o sea, voy a coger la ecuación asterisco y la voy a derivar con respecto a la posición, a ambos lados. Entonces, si la derivo con respecto a la posición, me va a quedar que la segunda derivada de E con respecto a la posición va a ser igual a menos la variación de campo magnético, como en segundo lugar derivé con respecto a la posición, la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Y la otra ecuación, la ecuación doble asterisco, la voy a derivar es con respecto al tiempo. Entonces, si hago esa derivada, pues me va a quedar que la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, con respecto a la posición, eso me va a quedar igual a μ sub 0, epsilon 0, constantes de la naturaleza, la derivada o la segunda derivada del campo con respecto, estoy tan emocionado, con respecto al tiempo, segunda derivada, ¿ok? Y entonces den cuenta ustedes que ahora sí podemos igualar. O más bien nos dirían los matemáticos, si están en clases de matemáticas, que si la ecuación es suave, que si bla 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 bla. O sea, este orden de x de t o de t de x da igual si es una ecuación bien comportada, como vienen los matemáticos. O sea que si esos dos lados son iguales, estos lados son iguales. Y llegamos a la felicidad. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's alright. Y entonces Jean-Claude Maxwell, inglés, como los Beatles, ¿sí? Demostró, mejor dicho, llegamos ahí, y here comes the sun, and I say, it's alright. Pero little darling, ay Dios, porque nosotros habíamos dicho, y lo habíamos dicho en una de esas clases pasadas, o más bien, si la segunda derivada de una cosa con respecto a la posición es igual a 1 sobre b cuadrado, la segunda derivada de cierta cosa con respecto al tiempo, esta es la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda. Y el señor Maxwell hizo toda esa matemática y demostró efectivamente que la luz se comporta como una onda. Y entonces para 1800, y vale la pena decirla, vale la pena, ante 1887. Ay no, Dios mío, quiero saber ese número, aquí se lo voy a colocar. ¿Sí? Antecitos de 1905, que en 1905 llegó Albert Einstein y dijo otra cosa. O sea, como quien dice todo ese problema de la luz. Con esta demostración empezamos a ver la luz como una onda electromagnética donde vibra el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Bien? Y no necesitamos éter altamente denso y pocamente viscoso. Ese es un cuentazo que luego se los cuento. ¿Bien? Entonces ten en cuenta que si aquí aparece y aquí
como quien dice, aquí esta letra me quedó fea, pero pues ya la hemos visto antes. Eso es 1 sobre velocidad al cuadrado. Resulta que entonces 1 sobre velocidad al cuadrado es igual a mu sub 0 epsilon 0. O sea que la velocidad va a ser igual a 1 sobre la raíz de epsilon 0 mu sub 0. ¿No es cierto? Y si ustedes hacen ese cálculo con las constantes de la naturaleza que desde ese momento ya se conocían, epsilon 0, 8.85 por 10 a la menos 12, mu sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7, unidades del Sistema Internacional de Unidades, en el Sistema Internacional de Unidades, mejor dicho. Si ustedes colocan eso, lo que les da, háganlo, por favor, tienen que hacerlo. Yo en clase, cuando estoy en clase real, los obligo a que lo hagan, o sea, uno no se puede quedar con la gana. De toda esta demostración, llega uno a este pedazo, y el pedazo más emocionante para Maxwell debió haber sido este. ¿Sí o no? Cuando dijo, ¿qué carajo salió? ¿De aquí sale? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Pues no va a salir el 3 por 10 a la 8, pero sale la velocidad de la luz. ¿Sí? De ahí sale la velocidad de la luz. Que evidentemente no es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? 300 millones de metros para segundo es 2.9798, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero por aquello de cifras significativas y precisión, C. C de Celerus. Unos pocos años después, 1905, Albert Einstein diría que una velocidad más veloz, y vale la redundancia, en la naturaleza. Muchachos, hemos demostrado o hemos hecho la demostración que hizo James Clerk Maxwell, con la que demostró que la luz es una onda electromagnética. Y entonces, como es una onda electromagnética, pues uno ya puede plantear también, como quien dice, las soluciones. Acabemos con eso, ¿sí? Una solución de frente de onda plano. Sobre esto faltaría, como quien dice, pintar las ondas, hablar de otras consecuencias de esto, pero eso lo hacemos en un capítulo posterior. Uno podría decir, bueno, listo, entonces el campo en función de X y de T, y esto queda feísimo, ¿sí o no? No, debería dejar así, porque hasta ahí está muy emocionante.